Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Recuerden todos los martes a la 1 de la tarde porque nosotros te informamos y tú decides. Hoy tenemos un programa muy interesante con un tema caliente, candente, que está en boca de muchos porque pues después de más de un año de pandemia, estábamos con la preocupación, ¿y cuándo regresamos a las clases presenciales? ¿Y cuándo se normaliza esto? Y pues yo ya quiero ver a mis cuates, ya quiero estar en el salón, ya quiero el recreo, el descanso, los laboratorios, a las partes prácticas, deportes y todo lo que se tiene que hacer como más en presencial. Pues nuestro programa el día de hoy, ¿qué pasa con el no regreso a clases? Porque resultó que pues debido a la cuestión de la pandemia, pues regresó esta indicación de que pues sí se podía ya reincorporar a clases a algunos alumnos, pues desde el kinder hasta la universidad, y pues por seguridad y protección se decidió que no. Vamos a tener una especialista, mucho ojo, porque es realmente alguien que nos va a dar mucha información, mucha ayuda. Enseguida la presentaremos. Y pues ya estamos acá, Mariali. ¿Cómo te va? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Pues un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y pues como dices, ¿no? Un tema algo importante y polémico porque pareciera que de repente se iba a regresar ya a clases presenciales y pues ahora parece que no, ¿no? Entonces sí me parece un tema pues también delicado, ¿no? Para muchos jóvenes y niños que no pueden socializar, ¿no? Que no han visto a sus compañeritos o amigos. Entonces sí creo que me parece un tema muy, muy importante. Yo he pensado de todo, Mariali, a ver si estoy en lo correcto, ¿no? Habrá algunos flojones que digan, ay, qué bueno, ¿no? Sí, Este, pues hay quienes, los que tienden a ser más aislados, ¿no? Yo me he encontrado algunos adolescentes aislados que dicen, no, mejor no regresar a clases aquí yo solito, ¿no? Pero pues la realidad es que aunque hay unos que sean flojones, como tú dices, Alejandro, pues quieren regresar a ver a sus amigos. Oye, tengo un paciente que me dice que él entraba a la escuela a las 8 de la mañana y cuando eran presenciales tenía que levantarse a las 5 de la mañana porque en lo que se bañaba, desayunaba y el traslado de su casa a su escuela, que era muy lejos, pues eran 2 horas, etcétera. Y pues ahora con el Zoom y con clases virtuales se paraba al 10 para las 8. Sí, ya estaba listo. Sí, Imagínate, eso ¿no? sí. Que Para muchos ha sido esa ventaja, ¿no? O el no tenerse que trasladar, el tráfico. Mm. sí, no, pues están tomando clases y están desayunando o están chateando, haciendo otras cosas, ¿no? También creo que fue cómodo para algunos, pero hoy Ujú. vamos a hablar un poco de esta parte, cómo puede complicar para algunos la situación del no regreso y qué hacer. Por ello, pues que nos sigan en qué redes, Mariale. Sí, claro, estamos en Twitter como @DeGesMedia, en Facebook como Deges Educativa, al igual que en Instagram, y en YouTube como Deges Radio. Acuérdense que todos los martes a la 1 de la tarde, ahí nos encuentran para que le den clic a la campanita y se suscriban para que reciban las notificaciones de nuestros siguientes programas. Y también estamos en YouTube como Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Claro que sí, les vamos a invitar a que nos pongan hashtag decisiones vitales. Así, hashtag Decisiones Vitales, así es. Y los que se inscriban van a tener descuentos para nuestros diplomados, nuestros cursos, que tenemos varios en la página que daremos más adelante cómo pueden ingresar. Entonces va a haber descuentos para quienes se inscriban y quienes nos acompañen todos los martes a la 1 de la tarde en Decisiones Vitales. ¿Vale? Así es, que de hecho ya alguna vez por ahí ya alguien se ganó unos, ¿no? En Sí, su ya concurso. hubo quien libros, descuentos y varias cosas. Entonces sabemos que aquí en Decisiones Vitales, pues tratamos de consentir a todos los seguidores. Así es.
Y pues sin más preámbulo, les damos la bienvenida y presentamos con mucho cariño a la doctora Leticia Nayeli Ramírez. Bienvenida, doctora. Hola, al doctor Alejandro. Hola, Mariale. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar aquí compartiendo este espacio el día de hoy. Y como han dicho, de un tema súper importante para ahora el contexto actual. Doctora, pero eres la indicada. Yo quiero que la gente sepa que en los últimos años la doctora Leticia ha ejercido la docencia universitaria en pregrado y posgrado. Se ha desempeñado en la consultoría, especializada en psicología educativa. Mucho ojo, psicología educativa, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Ponente en congresos nacionales, internacionales, talleres, cursos, doctorado en psicología educativa por la UNAM, diplomado en educación superior, curso de neurociencias, que esos me encantan. Un día hay que hacer un programa de todos los avances de las neurociencias que han tenido un progreso maravilloso y nos han dado mucha luz para el conocimiento del cerebro. Y también ha tomado cursos de psicoterapia sistémica y pues su experiencia laboral, aparte de la docencia y la consultoría, es profesora, investigadora y consultora particular. Bienvenida, Leticia, qué gusto que estés con nosotros desde Aguascalientes. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Y pues para abrir apetito en este tema tan interesante de el regreso o no regreso a clases, ¿cómo afectó el necesitar tomar clases virtuales en la pandemia? O sea, es algo que creo que a todos nos nos movió y nos hizo tener que aprender. ¿Pero qué pasó ahí, Leticia? Bueno, pues la verdad que la situación es bastante crítica, como ya comentó Mariel y como estaban comentando hace un momento, pues hay muchos efectos. Todavía no hay como investigaciones sistemáticas que hablen de este efecto porque pues para ello necesitamos tener dos grupos de comparación, ¿verdad? Antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Para poder hacer una investigación experimental. No obstante, tenemos algunos datos de el INEGI justamente que se acaban de publicar a principios de este año y básicamente nos dice que por motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero o recursos, no se inscribieron 5.2 millones de personas, sí, que es un 9.6% del total de 3 a 29 años al ciclo escolar 2020-2021. Entonces, ya con este dato, con estos 5.2 millones de personas que faltaron en estas inscripciones en este año de pandemia, pues ya año y medio, vemos como un panorama de la deserción escolar bastante abrupto, una brecha digital muy amplia, ¿no? Que ya veníamos estudiando tiempo atrás. Cabe mencionar pues que mi línea de investigación es sobre innovación educativa, entonces ya desde hace años atrás sabíamos que las escuelas estaban enfrentando esta transición al mundo digital sin tener como todo el equipamiento y todo el background teórico de lo que implica dar una clase en línea, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que estas cifras vienen, se las presento, ¿no? Como motivo de discusión el día de hoy para que pues veamos el efecto, ¿no? Que se está teniendo con la pandemia y ahora en el contexto post-COVID todavía. Porque, doctora Leticia Ramírez, hablábamos un poquito antes de entrar al aire con nuestro ingeniero de controles, Guillermo Gómez, que algunos alumnos pudieron no inscribirse por apoyar la economía familiar, es decir, tener que entrar al campo laboral, algunos otros porque definitivamente virtual no lo querían. Y también yo tengo pacientes que lo virtual no les convencía o no les servía porque sus clases o su carrera o lo que estaban estudiando era práctico. Así es, Alejandro. De hecho, justo otro dato que contextualiza esto, el mismo INEGI en este año nos dice que
26.6% de las personas que no se inscribieron consideraron que las clases a distancia fueron poco funcionales para el aprendizaje. 25.3% que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo. 21.9% carece de computadora o otro dispositivo con conexión a internet. Entonces vemos que es como todo este cúmulo de factores, ¿no? Que no solamente es el aspecto económico, también es la funcionalidad de estas clases, ya sea por el tipo de contenidos o más bien las estrategias que se están usando también para la enseñanza. Y creo que debido a esto, no, corríjanme si estoy en un error, entonces por lo menos la SEP empezó a dar clases en la televisión, en televisión abierta, porque si no tenías Así internet, es, pues con por el lo menos en programa televisión. Sí, así es, ¿no? Que por lo menos los que no tenían el internet o la computadora, pues pudieran ver estos programas de televisión. Y hasta donde yo se sigue, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, doctora Leticia Ramírez, hubo quienes se sintieron, yo decía al inicio, muy cómodos porque se levantaban más tarde, porque no tenían que salir de casa, porque había seguridad, porque pues es, insisto, cómodo, pero habrá otros que ya querían regresar a clases presenciales y los que yo he encontrado en consulta, no sé tú, Mariale, es el paciente que empezaba a tener ansiedad, depresión, y este encerramiento que mencionaban, que es ya quiero regresar a la escuela. Es decir, se dieron efectos, doctora Leticia Ramírez, emocionales, hubo efectos pues de depresión, de ansiedad. Sí, justamente por ahí ya tengo varias investigaciones sobre el tema y aunque es difícil rastrear, ¿no? Todos estos procesos que se han tenido a lo largo de la pandemia, porque pues ha sido como un contexto muy inestable, ya hay algunos inventarios que salieron a raíz de la pandemia para detectar esta ansiedad asociada al COVID-19 y efectivamente pues no es un dato como contundente, pero podemos tener como hay indicadores de que un porcentaje de la población de estudiantes manifestó tener esta ansiedad o esta depresión al momento de estar estudiando a manera a distancia, ¿no? En estrategias que tuvieron las escuelas, de manera ya particular cada una, pues todo lo que se hizo. Y justo como comentas, irónicamente, igual en este mismo reporte del INEGI, nos decía a principio de año que más de la mitad de la población de entre 3 a 29 años tiene mucha disponibilidad para asistir a las clases presenciales una vez que el gobierno lo permita. Entonces, por una parte está esta emoción, ¿no? Este deseo, este anhelo de regresar a la presencialidad, pero por otra, pues vemos todavía un contexto inestable, políticas no del todo muy claras, ¿no? Y también poca claridad en lo que es un modelo híbrido de enseñanza o cómo se puede implementar una enseñanza limitada, con aforo limitado en clases presenciales y con otra parte a distancia. Entonces, creo que por ahí se conjugan diferentes elementos que están obstaculizando, ¿verdad? Que se pueda llevar a cabo esta implementación de la presencialidad nuevamente. Dices 13 a 29 años, es un rango muy grande, pero quiero pensar que los menores de edad, los padres deciden también por ellos, y cuando regresaron a clases en algunos lugares, se publicó, se manifestó que había contagios. Entonces, por supuesto, muchos padres dijo, no, si mi hijo va a estar arriesgado en la escuela, mejor que ya no regrese, siga tomando las clases virtuales. Esto me supongo que provocó mucha frustración, que siempre sí, que siempre no, y cambios en donde ya se tenía la expectativa, la esperanza, el deseo de regresar mal y pues salen como que siempre. Esta frustración, pues como somos psicólogos sabemos que genera agresión. ¿Qué hay con ello, doctora? Claro, sin duda, yo creo que los padres de familia también están dentro de esta tríada escuela, comunidad, familia,
Y pues bueno, muchas de las situaciones que se han generado al interior del hogar, pues también es este reporte de ansiedad, de depresión, de frustración, de emociones negativas, ¿no? Dentro del hogar. Y la falta también y esta necesidad real de los padres de saber cómo entrenar emociones en sus hijos e hijas y cómo también dentro de las escuelas poner el foco en las emociones. Creo que cada vez más estamos escuchando ya programas educativos y profesores que ya están incluyendo esto en sus clases, este monitoreo de las emociones, también dar espacio para la expresión, ¿no? Dentro de las clases, y creo que ambos espacios, tanto la familia como la escuela, deben de tener una guía importante para saber cómo ayudar a sus hijos a afrontar estas emociones. Muy cierto, porque pues obviamente decimos, pues, consulta a su psicólogo de confianza, pero sí hay necesidad de que se trabaje primero la cuestión emocional de lo que ha provocado todo este cambio de, pues ahora es virtual, luego puedes regresar, luego siempre no puedes regresar, y entonces se va a dar una condición híbrida, etcétera. Muchos cambios y modificaciones en el aprendizaje, ¿no? Y por supuesto generó una serie de incertidumbre, enojo, frustración y muchas condiciones en los alumnos. A mí me gustaría saber, y supongo yo, tú como investigadora también, si hay una diferencia en el aprendizaje presencial o virtual. ¿Se sabe algo? Mira, pues hay investigaciones que documentan justo esta falta de motivación para el aprendizaje, pero también hay otras que documentan cómo se crearon espacios de comunicación más cercana entre los maestros y los alumnos. Irónicamente, la pandemia trajo como esta comunicación cercana pues a través de WhatsApp, Facebook, ¿no? Con los maestros, ¿no? Y entonces se generaron otro tipo de vínculos. Yo te puedo decir que no hay un completo sí, ¿no? Pero también te puedo decir que existen ciertos retos, como es esta parte de la falta de motivación para el aprendizaje. Entonces, creo que más bien ha cambiado nuestro esquema de cómo entender el aprendizaje ahora desde los espacios virtuales o desde este contexto de incertidumbre, porque como psicólogos sabemos que cuando hay un contexto inestable, de tensión, pues de no saber predecir qué va a pasar, pues nuestro cerebro también no aprende de la misma manera, ¿no? Entonces, me parece que aquí está cambiando el concepto de lo que es aprender. Cambiando el concepto de lo que es aprender, que es cierto, efectivamente una nueva forma, modalidad, funcionalidad, etcétera. Quiero pensar que para uno como adulto te adaptas a esta situación de no tenerlo presencial porque lo social no es tan importante, para uno como adulto, pero para los chavos sí, ¿no? O sea, un niño o un adolescente, ver a los cuates, hacerle la plática, las dinámicas, recreo, la torta, el cafecito, la chorcha que se hace, pues, eso sí es parte de la formación de un niño, de un adolescente que se está limitando, restringiendo y pues no dando como necesidad de desarrollo normal, no nada más de aprendizaje, sino desarrollo social que es tan necesario, ¿no? Claro, y entonces por eso los espacios virtuales se vuelven como comunidades ya cada vez más importantes, ¿no? Para su socialización, que ahora migra de esta parte física a esta parte virtual, y que bueno, pues ya encontramos ahí Instagram como una red también muy popular, TikTok, ¿no? Todas estas redes sociales que empiezan a crear booms. Y también junto con ellas, pues encontramos problemas, ¿no? Como toda socialización, ¿no? Creo que estos problemas que se daban en la parte presencial, como el bullying, ¿no? O el acoso escolar, pues también se trasladan a las redes sociales. Entonces, creo que sí han tratado de sobrellevar la pandemia con la herramienta que es la virtualidad. No obstante, pues
digo, creo que bastantes adolescentes compartirán la necesidad de convivir con sus pares de manera presencial en la medida de lo posible, sin duda. No, imagínate, Leticia, Mariale, pues los que tienen novio o novia, pues Pues sí. pues no lo mismo que los besitos virtuales, ¿no? Corazoncitos al apapacho y al becho, Sí, ¿no? y hay muchos que los papás no los dejan salir, ¿no? Entonces, pues, ni cómo. Sí, ahí hay toda una limitante, insisto yo, en el desarrollo social, ¿no? Creo que esta limitante va a cobrar cosas como depresiones, ansiedades, polisíntomas también somáticos. Yo he tenido pacientes que empezaron a tener que si urticarias, que gastritis, que colitis y demás por esta situación del encierro. Y de mis pacientes, más del 70% ya querían regresar cuanto antes en forma presencial, llegar a su vida normal y todo, sabiendo que se tiene que levantar más temprano, bañarse, medio desayunar, lo que sea, no importa con tal de esa necesidad de convivencia social. Y pues al no darse y que siempre no, pues la frustración, el enojo, la depresión y la ansiedad van a continuar. ¿Será que en algunos casos no se tomarán en cuenta las clases virtuales o ya se dijo, sean virtuales, sí se van a tomar en cuenta? ¿Qué se tiene al respecto? Pues mira, según la institución y según el Estado también, yo creo que aquí varios han optado por las estrategias del modelo híbrido, de combinar ciertas clases presenciales como los laboratorios, las prácticas, y en otros casos pues ya completamente virtual. Entonces, también creo que aquí un tema importante es la brecha en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación. No todas las escuelas están equipadas para hacer este seguimiento a nivel institución, a nivel infraestructura, ¿no? Que puedan ir y tomar las clases conectados todos, ¿no? Creo que también requiere una preparación a nivel de ingeniería en sistemas, ¿no? Y otra preparación más en la parte de la enseñanza. Creo que este tema es algo que quiero resaltar acá, porque no todos los maestros siguen sin poder tener esta integración de una estrategia y una metodología para la enseñanza a distancia. Creo que no solamente se cubre con las capacitaciones, sino también con toda una visión de cómo integrar, cómo dar un sentido de comunidad al estudiante dentro de esta virtualidad, cómo preocuparte por sus emociones, ¿no? Dentro de esta virtualidad, o cómo combinar ambos sistemas, que es todavía un poquito más complejo en el sentido de que van a requerir que el profesional, el profesor que está a cargo de grupo, pues pueda integrar, ¿no? Tanto a un grupo que tiene enfrente de manera presencial como otros que están conectados en línea. Y entonces esta integración pues lleva tiempo, también lleva como espacios, ¿no? Para que recesos no pueden ser como clases tan continuas, lleva también como metodologías diferentes, más activas, más de discusión, más de interacción, ¿no? Porque no es como que pues los que están a distancia están de espectadores y los que tengo en la clase, eso sí participan, ¿no? O eso sí tengo la interacción. Entonces creo que todavía es un reto más que enfrentar, diferente al que tuvimos el año pasado, ¿no? Entonces ahora nuevamente los docentes y las docentes se están enfrentando a este cambio en la enseñanza. Sí, por supuesto. Bueno, la situación del docente, ya lo hablamos inclusive en otros programas, pues la necesidad de adaptarse, de conocer el funcionamiento de Zoom o lo virtual, etcétera. No es lo mismo tener el control físico que ahora virtual, ¿no? De que, oye, no te duermas, ¿no? Y el O que alumno apagan está en su su... cámara, Exactamente, y ¿no? Que dejan ahí. hasta truquitos de que, maestro, es que se trabó el... No, es para que el maestro crea que se trabó el internet o ponen una foto, no sé, encontraron trucos porque son bien ingeniosos. Esta parte de la formación y de la evaluación sumativa
pues son dos aspectos que deben de ser cuidados, ¿no? En toda la enseñanza. Entonces, me parece también que hubo algunas estrategias como de asesoría presencial a quien lo requiriera, ¿no? Entonces, por ahí pues se han buscado algunos remedios para poder como aminorar estas cifras que les presenté al comienzo del programa, pero creo que no va a dar para tanto, ¿no? Creo que las cifras son bastante alarmantes como para poder aminorarlas con asesorías o con este pase global de calificaciones, ¿no? Entonces, por ahí se requiere pues una investigación realmente de fondo, ¿no? Para comprender cuáles son los factores que están ahí mediando en este aprendizaje, por qué se retiraron, qué pasó con ese 5.7 millones de personas que se retiraron de la educación, ¿no? ¿A dónde se fueron? ¿Qué están haciendo? ¿No? Y pues poder como generar programas ya vinculados con estas investigaciones. Digo, ahí sí yo desconozco mucho de la parte administrativa y política y demás, pero honestamente no se me hacía nada complejo que aunque fuera un semestre o un año o lo que llevamos de pandemia, pues sí se hicieran exámenes o que entregaran trabajos o, vamos, una forma de evaluar el rendimiento. Creo que un principio básico, y ahí sabe usted más, doctora Leticia Ramírez, pues todo aprendizaje tiene que evaluarse, ¿no? Así es, como comentaba, pues hay una evaluación formativa y hay una sumativa, no obstante, pues ninguna de las dos se tiene, ¿no? Entonces creo que esta desconexión con las familias y con los alumnos, que es algo que sí nos han reportado en las investigaciones, esta percepción de no hay una conexión, no hay una comunicación con la escuela, me parece que es un asunto grave por atender, ¿no? Primero, pues repito, o sea, que tiendan estos puentes y ya después dar todo el seguimiento, ¿no? Como dices, del proceso de aprendizaje de cada alumno, porque en cada caso pues es diferente. Entonces, me parece que también ahí faltan estrategias, herramientas para esta evaluación en contextos de pandemia. Sí, por supuesto. Obviamente, la intención es que el alumno pueda progresar o que pueda avanzar o que vamos, que no se atore. Lo quiero pensar como algo estratégicamente pensado para el progreso o el avance del alumnado, ¿no? Tengo pacientes que me dicen, es que yo sentí que no aprendí mucho, entonces al tercer o cuarto mes mejor me salí y me reinscribo en el siguiente semestre, ¿no? Sí, con una necesidad realmente el alumno de tener ese aprendizaje y sentir que sí lo obtuvieron, pero creo que depende mucho también de cómo lo vive y cómo lo percibe el alumno, ¿no? Sí, porque también hay casos en donde solo les mandaban tareas. Entonces, pues así el aprendizaje está totalmente mermado, ¿no? Sí, sí, insisto, hay una situación ahí como de, pues ahí está la tarea y quien la haga bien, quien no, no, ¿no? O no sé cómo le hicieron, inclusive con las asistencias, ¿no? Este, pues yo sabía que necesitaban el 80% de asistencia y si no, pues cómo van a saber que efectivamente hubo este aprendizaje, ¿no? Sí, y esto que comenta Mariel de la saturación de actividades, tareas, creo que algo que hemos logrado también capturar de nuestras investigaciones es que se percibe con mucha fatiga, ¿no? Los estudiantes están fatigados, están abrumados, ¿no? Dejó de ser algo motivante también en parte por la cantidad del trabajo y que, pues bueno, pues esta presión de lograr sacar estas tareas, que al final, pues bueno, no sé cómo se generaron estas estrategias de evaluación en cada institución, pero pues no se le dio este seguimiento, como dices Alejandro, ¿no? De ver qué está pasando con este estudiante que no está aprendiendo, que necesita esta enseñanza personalizada, ¿no? Que es muy necesaria en estos contextos. Por supuesto que sí, y creo que cuando hay una meta en común, el maestro quiere enseñar, el alumno quiere aprender, ¿cómo concordamos estas dos partes para que realmente lleguemos a la meta?
Entonces, por supuesto, como bien lo dices, ahí habría que hacer algunos cambios o una estrategia didáctica, evaluativa, algo, ¿no? Que consolide o conforme bien lo que se busca como objetivos o como metas, ¿no? Y que entonces, ¿qué hacer con los alumnos que sintieron que no aprendieron durante la pandemia? Bueno, pues yo creo que ahí tenemos mucho trabajo los psicólogos educativos y los psicopedagogos, ¿no? Se queda mucho trabajo por hacer. Por ahí a nivel como kinder, primaria, surgieron mucho las escuelas burbuja, que son como estos pequeños grupos, ¿no? Que se forman de niños y niñas y con una asesora, ¿no? Que está ahí una asesora psicopedagógica, una psicóloga, una profesora, y los va como pues andamiando para que lleguen al logro de sus competencias, de sus aprendizajes esperados a su edad. Entonces, creo que esta iniciativa, la verdad, hasta el momento no tengo una investigación que documente el efecto de este tipo de estrategias, pero las veo positivas porque al final pues ya están dándose esta atención personalizada. También pues el auge de muchas tutorías, asesorías, pues esta atención ya cara a cara, ¿no? Con los estudiantes. Ahorita me acordé de algo, Leticia Mariale, por ahí salió un video que me llamó la atención. Un maestro le estaba haciendo algunas preguntas al niño y al lado estaba la mamá en un pizarrón y la mamá era la que le daba las respuestas y el niño iba respondiendo, ¿no? Entonces, pues también es como en las clases presenciales el famoso acordeón que sacábamos para pasar un examen y demás, pues ahora en casa pues tenemos al adulto o a la mamá que ahí coachea malamente al menor, ¿no? Esto un poco como para que como sea, pero que avances, como sea, pero que progreses sin realmente adquirir el conocimiento. ¿Es por ahí donde va? Más bien, sí, creo que ciertos padres de familia que tuvieron esta oportunidad económica y que tuvieron el acceso también a estas escuelas burbuja optaron por pagar estas asesorías para poder andamiar a sus hijos, ¿no? Creo que también la pandemia vino a destapar esto que te decía, que no hay un vínculo claro entre la escuela y el padre de familia, esta comunicación, esta necesidad de participar entre ambos elementos. Entonces, sí, en una investigación sí alcanzamos a documentar cómo los padres se percibían pues ansiosos, preocupados, porque no conocen de la tecnología, porque no conocen del contenido, ¿no? Entonces, a algunos, pues que sí dominan, pues pudieron hacer coachear, pero muchos, en su mayoría, no tenían estos contenidos, ¿no? Y no sabían usar tecnología. Y aún hasta el momento, digo, ya después de un año, pues han ido aprendiendo con la práctica, pero pues no son expertos, ¿no? En estas áreas, y creo que también reconocer que como padre de familia, o sea, puedes tener también este apoyo moral, este apoyo hacia tu hijo o hija, pero no eres un experto en enseñanza. Entonces aquí lo que se necesita pues es un binomio más complejo, ¿no? Que es este puente con el profesor o la profesora, o incluir un asesor o una asesora psicopedagógica. Híjoles, pues sí, idealmente, ¿no? Estas clases extras o estas reposiciones, o como bien lo dices, pues clases particulares extras, etcétera. Digo, no todo el mundo puede, hay que ser muy consciente de ello, ¿no? Porque, pues, uno de los problemas también que planteaban los papás es, tengo 3 hijos, 2 de primaria y 1 de secundaria, y los 3 toman clases al mismo tiempo, no tengo 3 computadoras, ¿no? Ese tipo de limitantes también había que concientizarse, ¿no? Sí, y que eso está efectivamente ya en los reportes de la UNESCO, ¿no? De cómo estos hogares pues tienen poco acceso a la tecnología, ¿no? Y cuando lo tienen, no tienen los dispositivos para que se conecten todos los hijos e hijas. Entonces, creo que es un elemento que seguimos contemplando, que creo que, o sea, el año pasado se hizo magia, ¿no? O sea, todos los padres, los maestros hicieron malabares para poder como sortear, ¿no? Estas dificultades. Y ahora llegamos a otro punto de transición que es
cómo unir esta presencialidad y esta virtualidad, ¿no? Y como el título de nuestro programa, no regreso, pero sí regreso. O sea, en algunos espacios, o sea, sí está decretado el regreso, ¿no? Pero no hay los elementos, todavía no hay las políticas, no hay la infraestructura, entonces es otra transición a la que estamos pasando. Y pues de nuevo, pues esta parte de la emoción, yo creo, ¿no? Humana, como psicoterapeutas lo conocemos, ¿no? O sea, ante un cambio, pues luego nuestras emociones, nuestro cerebro, nuestra psique empieza, ¿no? Como en este proceso de adaptación y con todo lo que conlleva. Pues sí, muy cierto, porque en esta dificultad para hacer las clases virtuales, hablaba yo de quien tenía 2 o más hijos y también muchas veces papá o mamá trabajaban virtualmente, ¿no? El famoso home office. Entonces, pues a veces el internet no daba para tanto o no había tantas computadoras. Sí generó bastante saturación en las familias y por supuesto una situación que se convertía en un problema a resolver para arreglar toda esta situación. Yo creo que de allí algunos también pues decidieron, como en la encuesta que nos muestras del INEGI, pues desistir, ¿no? Pues ahorita que estudien mis hermanitos más chiquitos, yo ya después, o yo como papá, pues mejor el trabajo en la noche y dejo a mis hijos que utilicen las computadoras en la mañana, no sé, como tener que adaptarse y reorganizarse. Entonces también la dinámica familiar se modificó, ¿no? Efectivamente, todavía no tenemos investigaciones que den cuenta como de tanta profundidad de análisis, pero creo que eso es algo en el tintero, ¿no? Por indagar, ¿no? De cómo estas familias se fueron conformando, cómo le hicieron para sortear todo esto, qué estrategias implementaron y ahora, pues, cómo le van a hacer, ¿no? Con la nueva transición. Y cómo hacerle también, que era una de las preguntas que quería hacerte, doctora Leticia Ramírez, ¿es diferente o se ha detectado una condición diferente para el niño que para el adolescente en el sentido del regreso a clases? ¿Era más el niño por la cuestión de jugar, de estar con los cuates, los amiguitos, etcétera? ¿El adolescente está más acostumbrado a lo virtual? ¿Sí había una diferencia? Pues mira, yo, o sea, hasta lo que he leído y he investigado, no hay como tal una diferencia. Digo, a nivel como cerebro, pues sí, esta necesidad de socialización es súper importante, pues en estas edades preescolares, ¿no? Y hasta donde sé, pues ya muchos kinder, al menos dentro del sistema privado, pues sí estuvieron activos aún durante la pandemia, ¿no? Entonces creo que los niños hasta ese punto tuvieron todavía un poquito más de chance, ¿no? Lo que yo sí creo, y esto quizá me lo confirmes tú con los datos a través de las terapias y de la atención en suicidología, pues los adolescentes creo que están manifestando todavía más necesidad, ¿no? Porque a ellos sí se les limitó, o sea, este acceso de las escuelas, pues no estuvo, ¿no? Durante toda la pandemia y ahora pues con esta incertidumbre de si regreso o no regreso, pues también se está generando ansiedad. Incluso, pues hay quienes realmente piensan que no es lo más apropiado, ¿no? Y empezamos con estos pensamientos de, pues me voy a morir, voy a poner en riesgo a mi familia, ¿qué va a pasar, no? Ahora este miedo, ¿no? Que decíamos, un fenómeno psicológico también que ya se documentó desde el año pasado, ahora como este encabañamiento, ¿no? No quiero salir, porque temo a lo exterior. Entonces, varios adolescentes también están en esos procesos y como decíamos, ¿no? El tema de la depresión, que es algo, pues, urgente en muchos estados de nuestro país, ¿no? Y creo que, pues, ahí hay un arduo trabajo. Pues sí, ¿tú cómo lo ves, Mariale? ¿Sería más afectación a niños, adolescentes? Yo pensaba que el adolescente de alguna forma está más conectado o acostumbrado a lo virtual, pero ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que de algún modo el adolescente, pues sí, al final está conectando con sus amigos por medio de lo virtual, como dices, ¿no? Que si las redes sociales, que si se hablan, que si el chat, que si las videollamadas, y pues en los niños no nos está dando tanto el caso. Y ahora, que hay algunos niños que tienen vecinitos,
¿no? Los vecinos que están por ahí, entonces, pues a veces salen a jugar o que si se van al parque que está ahí cerca, ¿no? Esa podría ser una posibilidad, pero sí yo creo que realmente los niños la están viviendo más solos. Ujú. Y más los que no Uy, tienen hermanos. exacto, como que el niño no, no tiene tanta vida virtual, pues. Ujú, ujú. Sí, pues más bien se refugian en sus fantasías, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo tengo pacientes que me dicen, pues yo nada más puedo salir a jugar con mis primitos que viven atrás de mi casa o al ladito, o sea, con Ujú. esa seguridad, pero ya no pueden hacer esta vida social, escolar o social en la colonia, ¿no? Nada más con los conocidos que les permiten los papás. Sí. Sí, y esos son los casos buenos, ¿no? Los que sí pueden salir por lo menos con conocidos, primitos, como dices, vecinos. Debe haber otros Exacto. casos que no. Yo creo que entonces aquí para ir como con las conclusiones, depende mucho del niño o del adolescente o de las condiciones que se van sumando para ver quién sí quiere regresar a clases, quién no quiere regresar, quién le conviene, quién no le conviene. Regreso o no regreso a clases va a depender qué tan bueno, qué tan malo es para cada persona de acuerdo a las condiciones individuales, ¿no? Sí, me parece que ahí hay que tomar en cuenta de nuevo esta personalidad, los factores familiares de cada uno, ¿no? Y de cómo, pues, cada caso es único. Creo que también dentro de estas políticas educativas se debe incluir a las familias, hacer algunas investigaciones sobre qué opinan, qué necesitan, ¿no? Estas necesidades sociales y educativas de las familias va a ser muy importante para poder hacer una buena planeación, un buen diseño al regreso a clases. Y ya en cuestión de las aulas, pues también preparar las aulas. Creo que esto es un reto en muchas instituciones, no solo públicas, también privadas, ¿no? Y preparar a los maestros. Repito, insisto en este punto porque muchas veces se deja como que es un elemento que, bueno, pues ahí veremos, ¿no? Cómo se va adaptando, ahí debe de salir el trabajo, pero sí debe haber una capacitación, un entrenamiento en los docentes como este puente de comunicación con los alumnos para que estén monitoreando sus emociones, para que integren la inteligencia emocional en sus planeaciones y también para que puedan canalizar casos, ¿no? Porque hay que reconocer que ellos pues están viéndolos a través de la pantalla o ahora a través de la presencialidad, ¿no? O a través de comunicación como un poco más cercana con ellos y entonces pues se vuelve como también un puente importante. Excelente. Pues efectivamente va a depender mucho de una adaptación, por supuesto, de el alumno, como bien lo dice Leticia, del maestro y que dependiendo de esto, ¿qué tanto, pregunto, doctora Leticia Ramírez, habría necesidad de innovar en lo virtual? Porque lo que yo he escuchado de algunos amigos y demás es que puede ser cansado, tedioso, ya aburrido, hay que hacer algo innovador, pues. Sí, sin duda, Alejandro, es muy necesario. Yo creo que primero, pues que el docente conozca toda la gama, ¿no? De metodologías activas que existen y que también él pueda como tener una capacitación íntegra, ¿no? De cómo usarlo sin descuidar el foco, que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, sí hay muchos reportes de que los estudiantes realmente pues les aburrían las clases online, ¿no? Entonces habría que ver qué de lo que se vivió el año pasado pues no funcionó para este aprendizaje y cómo pueden surgir nuevas metodologías que los involucren. De nuevo, repito, yo creo que el core, el corazón de todo esto es la participación, este sentido de unión, de comunidad con las clases, ¿no? Que creo que pues todavía no se construye al 100% porque pues además de que se tuvieron que sortear muchos otros retos, ¿no? Como la parte también personal de los propios profesores o alumnos, ¿no? El contexto COVID, las enfermedades, los duelos, todo este contexto, pues creo que
o sea, apenas se está ensayando, ¿no? Y apenas están surgiendo como nuevas ideas ya a partir de lo que se vivió el año pasado. Exactamente, nos va a dejar mucho, mucho aprendizaje, mucho que investigar y sobre todo renovar, cambiar, innovar y adaptarse a las necesidades que tengamos, ¿no? Digo, yo toco madera, no tengo aquí madera, pero pues que no llegue otra pandemia porque entre las cepas nuevas y las condiciones que se están dando, el ambiente, ¿verdad, Marial? Está medio incierto, pues, ¿no? Sí, así es, ¿no? Que eso es, creo que lo que ha pasado, o sea, como que la gente vive con mucha incertidumbre de si regresaremos, no regresaremos, seguiremos casi, casi todo el año así otra vez o qué, ¿no? O las nuevas cepas del coronavirus que Sí, también traen ahí de duda, de inquietud, incertidumbre en la población. sí, así es. ¿Y qué tenemos de recomendación para la gente, Mariale, para que pues amplíen un poco más sus conocimientos en este tema tan complejo, tan variado? Sí, Alejandro, pues realmente es complicado, no hay películas al respecto, pero encontré un documental que se llama El Otro País, y es un documental de Argentina, y justamente habla de cómo se han llevado a cabo estas clases online, y pues bueno, no es nada diferente a nuestro país, realmente, no hablan también de los programas de televisión, o sea, todas estas cosas, entonces me parece muy interesante, se llama El Otro País. Este es un documental y encontré algunos artículos. Uno se llama Enseñanza, Aprendizaje Virtual, Principios para un nuevo paradigma de instrucción y aprendizaje. Y el otro es Impacto del aula virtual en el proceso de aprendizaje en bachillerato. Entonces, bueno, pues por ahí se los comparto, para que los tengan y pues me parecen unas buenas opciones para ver sobre este tema. ¿No vieron ustedes el documental La Educación Prohibida? Sí, No, no lo conozco. sí, Ah, es está fuerte, buenísimo. ¿a poco no? Yo siempre lo pongo en mis clases. Ah, sí, Es muy bueno. está confrontante. Rápidamente, Mariale, te compartimos. Habla un poco de cómo pues nos enseñan lo que quieren, no lo que debemos o no lo que realmente sirve, ¿no? Y que toda la educación tiene un formato y que luego de ahí no cambia, no se modifica, no se innova. Entonces, es una crítica muy fuerte a la educación. Si puedes verlo, vale mucho la pena. A mí me impactó porque realmente te hacen consciente, pues, haz de cuenta como en tu casa, ¿no? Tus papás te enseñaron lo que ellos saben, lo que ellos creen, lo que ellos quieren. Entonces, afortunadamente tú sales y ves otras cosas. Pareciera ser que en la escuela es lo mismo, ¿no? Ahí te enseñan lo que el programa o el sistema o la forma te dice, pero pues no es la única forma de aprender. Aprendemos en otras formas, en otras funciones, ¿verdad, Leticia? Así es, yo creo que este tipo de documentales, que de hecho lo han tumbado muchas veces de YouTube, es muy positivo porque además de que se entrevistan expertos, ¿no? A investigadores y todo lo que se pone de entrevistas, creo que retrata muy bien este cambio de paradigma que ya vivíamos antes del COVID y creo que ahora estamos viviendo un cambio de paradigma en la educación. Digo, todavía no lo sabemos, porque se está apenas gestando, pero como se transmite en este documental, la educación ya necesitaba como esta innovación, esta creatividad, este conectar con el corazón, ¿no? Que es mucho de los ejemplos que salen ahí, y de esta libertad del estudiante, pues en su expresión, en conectarse con los contenidos, pues a sus formas, ¿no? Entonces, creo que este documental pues es la antesala a todo lo que está pasando ahora y yo creo que ya unos años después de lo que estamos viviendo, seguramente saldrá otro, ¿no? De cómo la educación en la pandemia, ¿no? Y cómo se generó un nuevo paradigma de educación, porque pues sin duda lo que antes servía, ¿no? Ahora no está sirviendo. Y eso es uno de los elementos para los cambios de paradigma. ¿Qué verdades dices, doctora Leticia Ramírez? Porque la educación sí tiene que actualizarse, modificarse, adaptarse a las nuevas formas o modalidades,
porque también los alumnos son otros. De veras, los niños de ahora, cuando yo veo a mis pacientes niños, pues sí, efectivamente ya traen el chip diferente. Son niños mucho más informados, mucho más críticos, mucho más abiertos a hablar de lo que sienten y piensen. Ya no son tan obedientes y obviamente tienen otras herramientas para salir adelante o para cuestionar o para la cuestión inclusive de la información, ¿no? Les comparto rápidamente un pacientito que me ha sorprendido muchísimo porque se sabe todos los videojuegos, pero al derecho y al revés, y los papás ni siquiera pueden estar con él porque no entienden los juegos, les cuesta trabajo, porque investigan para ver si no es peligroso para mi paciente, pero el paciente dice, no, 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 este no dice groserías, este no mata gente, en YouTube pueden ver qué se trata, les voy a pasar el video para que vean que es para niños de 7 a 13 años, o sea, una información que les da el niño a los papás para que estén tranquilos. Dices, órale, ahora sí están mucho más capacitados, ¿no? Para concluir, doctora Leticia Ramírez, ¿qué sugerencias para continuar los estudios a pesar de las suspensiones o cambios en la forma educativa? Bueno, es un punto muy importante, Alejandro. Mira, mucho de lo que se ha documentado en las investigaciones y del tiempo que llevamos ya estudiando la educación a distancia, que no es ayer, o sea, es de más de 10 años que lleva implementándose este tipo de modelos, pues uno de los elementos es la autonomía y esta autorregulación para el aprendizaje. Entonces, acá mi sugerencia es que en casa papás trabajen muchísimo con la autonomía con sus hijos, métanlos a programas, ustedes mismos investiguen, ¿no? Sobre lo que es la autonomía y a través de estas herramientas pueden ellos pues llegar a generar sus propios aprendizajes, ¿no? A generar también mucha autorregulación de decir, pues bueno, ¿qué logros tengo que llegar? ¿Cómo le voy a hacer para llegar a esos logros? ¿No? Y quién me puede ayudar, ¿no? Creo que esto es ya también otra de las características, como decías, ¿no? De los nuevos estudiantes. Quizá antes ya se necesitaba, pero ahora con la educación a distancia es todavía más necesario que los alumnos tengan desarrollo en autorregulación y autonomía del aprendizaje. Y pues el otro elemento, creo que siempre lo voy a sugerir, es pues siempre tener como esta disposición de asistir a terapia. Es un elemento importante en el aprendizaje porque pues muchas veces hay cuestiones emocionales, ¿no? Que no nos dejan aprender. Entonces, primero también como esta atención va a ser un elemento importante en este contexto todavía post-COVID. Y el tercer elemento de importancia va a ser el contar con una asesoría personalizada, ¿no? Por si hay algún elemento de aprendizaje que a tu hijo no se le esté dando, ¿no? Pues contar con esta asesoría psicopedagógica para que puedan andamiarlos. Yo agregaría en conclusión a estas buenas sugerencias que nos compartes, doctora Leticia Ramírez, el que regresen a clases presenciales o no regresen. Si hay síntomas de ansiedad, de depresión, algunas condiciones emocionales que detecten los papás, sí que consulten a un especialista porque, por supuesto, son una generación que tuvo un shock muy fuerte con todos estos cambios y modificaciones y adaptaciones que tuvieron que atravesar y vivir. Son una generación diferente, creo que vamos a aprender mucho de los resultados con todas las investigaciones que se puedan realizar, pero insisto, si hay algunos síntomas que preocupen a los papás o a los maestros, consulte a su psicólogo de confianza, ¿no? Perfecto. Pues sí. Tus redes, Leticia, para que la gente te pueda seguir, te pueda consultar. Claro que sí, Alejandro. Pues estamos en Instagram y en Facebook como Educaconciencia. Ahí nos pueden dejar mensajito. Ahora todos transcurre las redes sociales, así que pues ese es como el espacio primordial, ¿no? En el que nos pueden encontrar. Pues ahí está, entonces para que te puedan consultar, porque seguramente habrá gente que quiera conocer un poco tu opinión respecto a las decisiones que tienen que tomar con sus hijos y la educación. Y pues nosotros, como lo prometimos,
para quienes hagan hashtag Decisiones Vitales, se inscriban a los canales de GES Radio o Alejandro Águila, pues tenemos descuentos. Sabemos que mucho de lo que quieren aprender lo podemos tener en la oferta académica que da el INISA con diplomados, cursos, escuela para padres, logoterapia, tanatología, suicidología, intervención en crisis, etcétera. Y próximamente un diplomado en Costa Rica. Ya nos internacionalizamos este 17 de julio, llegamos hasta allá vía online a través de Zoom y se pueden inscribir y pues ojalá se sumen a todo este aprendizaje porque pues es lo de hoy. Entonces vamos a continuar y agradecer a Germán Olivares Valderrama, nuestro productor, y por supuesto Guillermo Gómez, que está hoy muy atento, siguiendo toda esta transmisión para que llegue a ustedes de la mejor forma. Gracias, Memo y Carmen Peinado, atención a los teléfonos. Como siempre, Mariale Buenfil con sus recomendaciones, que no nos dijiste cuáles son tus redes también para que la gente a través de ellas conozca lo que les recomiendas. Sí, Alejandro, me encuentro en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, al igual que en Instagram y en Twitter como @mari_ale_1. Ahí me encuentro, si tienen alguna duda o algo pueden escribirme también. Ya saben, hashtag Decisiones Vitales. Ahí sí estamos. Muchas gracias, Mariale. Gracias, Leticia Ramírez. Que no sea la última vez. Este canal es para los estudiantes. Llegamos a muchas escuelas secundarias técnicas y pues todo lo que podamos aportar, creo que te lo van a agradecer mucho con esta área de especialización que tienes y pues hay tema para rato. Gracias, Leticia. Un abrazote desde la Ciudad de México. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Mariale. Estamos en contacto. Pues muchas gracias a ustedes, nos vemos el próximo martes a la 1 de la tarde. Yo soy Alejandro Águila y aquí estamos en Decisiones Vitales. Hasta pronto. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, Vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.